La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Proverbios capítulo 6. Y llegamos al versículo 19. La séptima cosa que aborrece Jehová, según el versículo 16 de Proverbios 6. Tengamos este tiempo de devocional delante del oído, del corazón del Señor, considerando esta séptima cosa que Dios aborrece y que debemos aprenderla en el único lugar donde se aprende, en la familia. La séptima es 19, parte B. El que siembra discordia entre hermanos. Oremos. Omnipotente Dios y Padre Celestial, tú eres el Dios de paz, el Dios de la armonía y la conciliación, no el Dios de la ira, la revancha, el contraataque o la herida, sino que eres el Dios de la armonía plena entre hermanos. Te pedimos, Señor, que nos guíes y que en esta hora nos asista con la iluminación del Espíritu Santo para considerar de manera acertada tu pensamiento. Guíanos para que nuestros hogares sean realmente una fuente de agua fresca, de luz celestial, para que todos los integrantes alcancen la dignidad de hijos verdaderos tuyos, la dignidad de la bendición. Padre, bendito seas por los siglos de los siglos, por incluirnos entre tus discípulos, entre tus estudiantes que adquieren sabiduría. Aquí está nuestro corazón, oh Dios, para que refleje el tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermanos, la vez pasada, en el anterior devocional, vimos el sexto, la sexta cosa que aborrece Dios. El testigo falso que habla mentiras. Las personas que calumnian a otras, exagerando o disminuyendo palabras o actos, dándoles el matiz que ellos quieren adoptar o resaltar para obtener sus propósitos, normalmente de amargura, de destrucción, de maldad diabólica. Y claro, lo logran, pero transitoriamente, porque la obra de Dios sigue. Ellos no creen que la pueden detener, no la pueden detener. Así lo he vivido, la obra sigue, no la pueden detener. Yo me ponía como ejemplo, ustedes me excusarán, de que he sido víctima no pocas veces, pero igual, ¿qué ha sucedido? Ellos han sucumbido, yo he seguido. La gente inclusive que han contaminado, Dios la ha reemplazado. Nuestra iglesia, por ejemplo, la Gran Comisión de Jesucristo, ahí mantiene sus 500, sus 600 miembros y la iglesia sigue bendecida, iluminada, cada vez con mayor revelación y mayor bendición. No la pueden tocar. Es el cuerpo de Cristo rociado con la sangre de Cristo, ungida por el Espíritu Santo como nunca ha cesado y nunca cesará
por ejemplo, sobre nuestra iglesia, sobre mi vida y los míos. Pero ellos tienen que terminar, porque le chuzaron fue la mano al Señor. En concordancia y como complemento, encontramos el 19b, el que siembra discordia entre hermanos. Otra vez, por ahí en estos meses ha habido otro caso, sembrando discordia entre hermanos, hablando, quitando, poniendo. Por ahí hay uno activo en medios. Y otra vez consulté a Dios: Señor, está sembrando discordia a este otro. Y el Señor, otra vez la respuesta: déjamelo a mí, pronto verá el fin que va a tener. Amados, ni digamos falso testimonio de otros, ni tampoco sembremos con ira, con soberbia, con palabras o con acciones, discordias entre hermanos, porque eso desata la ira de Dios. Normalmente la víctima en el momento se siente herida, afectada en alguna medida, y eso hasta cierto punto. Pero la persona que afecta no le será perdonada su ataque, su maldad, su ira. El término hermano obviamente tiene dos connotaciones. Hace referencia a los hermanos en la carne, en la familia, hijos del mismo papá y mamá, o también a los hermanos en la fe, asistentes a la misma iglesia, o aún hermanos en la fe cristiana mundial. Cualquiera sea el caso, unos conformando la familia humana u otros conformando la familia divina, dice el Señor: aborrezco que por palabrería o acciones belicosas se produzcan divisiones, discordia o resquemor. Dice nuevamente, me impresiona que de las 6 cosas, noten que las primeras hacen referencia a órganos del cuerpo. En el 17, aborrece los ojos, aborrece la lengua, aborrece las manos. En el 18, aborrece el corazón, los pensamientos, la mente. En el 18b, los pies, aborrece los pies, o sea, la voluntad. Pero en el versículo 19 hay 2 que aborrece las personas todas. El testigo es la persona que añade o quita, supuestamente porque le consta, y resulta que no le consta. Y el B, el que siembra discordias, hace referencia las 2 últimas, la 6ª y la 7ª, a la persona misma. Es decir, los más feos son estos que testifican mal de otro, y el que por ira, por rabia o por decisiones bruscas, exaltadas, intempestivas o impulsivas, produce discordia entre hermanos. También con la palabra, por rabia, descalifica a otro, o dice mentiras de otro, o le endilga culpas exageradas. Y el Señor dice: yo odio eso. El Señor espera que nosotros seamos gestores de unidad, de armonía y de paz entre hermanos cristianos. Espera que tengamos la grandeza de pasar por alto la ofensa. El apóstol Pablo dice en Efesios, la carta por excelencia sobre la iglesia,
la carta el manual de eclesiología más perfecto que hay, que es Efesios. En ella dice: perdónense vuestras ofensas, pasen por alto el error del otro, la imprudencia, la torpeza y hasta la necedad del otro. Sea capaz. Lo mismo entre hermanos en la carne. No reaccione, no riposte, no se aire, no diga barbaridades y menos no promueva a otros a que lo ataquen a tu supuesto enemigo dentro de tu propia familia, sea física o sea espiritual, sea la familia humana o sea la iglesia, la familia espiritual divina. Porque el Señor tiene los peores castigos, tanto para el testigo falso como para el que produce discordias, dice el versículo 19. Enseñémosle a los integrantes de la familia a ser cuidadoso con el hermano, a ser prudente y a ser respetuoso, a no reaccionar de manera violenta, airada e impulsiva. Vinimos a este mundo a muchas cosas, pero entre otras muchas cosas, vinimos a equivocarnos. No hay ni un solo ser humano que no nos hayamos equivocado contra otros, por acción o por omisión, con intención o sin intención. Nos hemos equivocado por temor, por imprudencia o por necedad. Nos equivocamos. Yo me he equivocado y estoy seguro que tú, hombre o mujer, joven o jovencita, niño o niña, te has equivocado. ¿Qué vamos a hacer? Y que también muchos otros se han equivocado contra nosotros. ¿Vamos a reaccionar violentamente? ¿Por qué no le dejamos, como dice el apóstol Pedro, el juicio a Dios? Porque Él es el único que juzga rectamente. ¿Por qué no esperamos que Dios actúe? Y si fue tan grave la acción del hermano, no el de afuera, del hermano, dice el Señor: mía es la revancha, mía es la venganza, yo pagaré. No actúe con ira, no actúe con revancha. Con los de afuera, vaya a la ley, pero con los de adentro, cuidado. Tanto que el apóstol Pablo dice que no llevemos a un hermano a juicio jamás, ni adentro ni afuera. Dice que no llevemos a un creyente a los tribunales del mundo, que esperemos que Dios actúe, que no lo hagamos. Así como no llevaríamos, es muy, pero muy escaso los casos donde un hermano en la carne, hijo del mismo papá y mamá, tenga que llevar a otro a juicio. Hay veces el otro actúa como un impío, con maldad, y es peligroso. Entonces, de manera excepcional, hay que demandarle, porque es ladrón abierto, amenazante abierto, arriesga la vida o los bienes de toda la familia o de algunos integrantes o de un solo integrante. Entonces hay que ponerle el frenillo muchas veces de la ley, pero esa debe ser la excepción. El otro o la otra persona, es necesario que tengamos un cuidado supremo, porque no es fortuito que hayamos sido colocados en una determinada familia. Hay veces hay que tomar decisiones críticas. El Señor nos insta a ser generosos, pero también a no ser complacientes, alcahuetas con personas que no se merecen esa bendición. Eso lo dice en otro lado del proverbio, que debemos dar a quien se lo merezca. Por decir algo, apoyar a una persona o a un hermano que profesa otra fe, y una fe herética y una fe demoníaca o destructora, dice, se nos devuelve a nosotros el pecado. No apoyemos ni siquiera a familiares que
no honren a Dios, porque ese dinero es perdido. Inclusive podemos obtener disciplina por eso. Por lo menos ante eso, callemos y esperemos, abstengámonos ni de bien ni de mal. El Señor dice, 6 cosas y aún 7 aborrece el Señor. La 7ª, no siembre discordia entre hermanos. No oiga al uno y lleve para el otro. No divida, no enfríe el amor del hermano hacia el otro hermano, del hermano hacia la hermana, de la hermana hacia el hermano. Por favor, no lo haga. No lo haga porque son familia de Dios y son tu propia familia y llevan tus propios genes, tienen tu propio ADN. Entonces, lo que afecta a tu hermano y a tu hermana necesariamente te tiene que afectar a ti. Así que cuando hieres y cuando te airas para herir, lo único que hace es sembrar herida para ti misma, para ti mismo. 6 cosas aborrece el Señor y esta 7ª final también. El que siembra discordia entre hermanos. Prudencia, humildad, paciencia, esperanza. Es lo que debemos practicar en medio de la familia humana y en medio de la familia divina. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este pasaje maravilloso, sencillo, pero como es tu corazón, profundo y glorioso. Queremos vivir en familia, acorde, Señor, con estas enseñanzas, huyendo momento a momento de estas 7 cosas que tú aborreces y adoptando por antonomasia las 7 cosas que tú amas. Entonces, queremos aprender a mirar con humildad, a hablar con verdad, a no actuar con maldad en nuestras manos, a pensar, Señor, queremos aprender a pensar cosas buenas, dulces y edificantes. Queremos tomar decisiones, como dice el 18b, en favor de los demás. Queremos aprender a hablar verdad respecto a los demás con sencillez y de manera sucinta y clara. Y queremos, Señor, traer unidad, armonía y paz entre nuestros familiares, entre los que conviven con nosotros bajo techo y en la misma iglesia, el cuerpo de Cristo. Gracias por mostrarnos el camino, Dios mío, de la abundancia de pan y de paz. Bendigo a las familias que escuchan estas meditaciones celestiales, bíblicas, eternas, que nunca dejan de ser. Grábalas en las tablas de sus corazones, con el buril del Espíritu Santo, que no sean borradas jamás y que echen fruto para la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.